Inicialmente era todo práctica, todo vida, todo estar con. Con el paso del tiempo, nuestros religiosos se dieron cuenta de que era necesario estructurar, sintetizar, darle un poco de concepto. Entonces de la práctica se pasó al concepto y hoy se ha llegado a un equilibrio que mientras se trabaja, mientras se está en el campo de lucha, también se hace la investigación, la parte científica ilumina, acompaña y da estructura. Los primeros amigonianos, cuando decidieron implicarse en los jóvenes, cuando decidieron trabajar con los jóvenes más desfavorecidos, con los jóvenes, además, como se decía en aquellas obras, descarriados, cuando decidieron trabajar en aquello se dieron cuenta de que les faltaba formación para hacerlo como había que hacerlo y bien. Y desde esa mentalidad abierta y europea e internacional que siempre han tenido, decidieron acudir a los centros punteros y pioneros en Europa donde se estaba desarrollando la psicología experimental, la psicología aplicada y también los modelos educativos que se podían derivar de este conocimiento más exacto, más científico de la persona, del ser humano. Y eso es lo que les llevó a formarse en Europa y traer a España esos test que empezaban entonces a aplicarse en Europa, esos aparatos para medir la inteligencia, para medir las aptitudes y aplicarlo a los jóvenes con los que ellos tenían que trabajar. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de primero conocerlos y luego orientar su reeducación en función de esas capacidades que tenían, no solo viendo lo negativo, sino sobre todo intentando aprovechar y desarrollar lo positivo. A ver, yo diría que hay, para mí hay tres hombres que son claves en la historia de la pedagogía amigoniana. Uno de ellos, el padre Domingo María de Alboraya, que fue el que hizo la primera sistematización, por decirlo así, en 1906-1908, del quehacer de los religiosos, que todavía no era una pedagogía consistente, pero que ya comenzó a darnos, digamos, un primer borrador de lo que sería la pedagogía amigoniana. Estamos hablando de que la congregación pues apenas tenía 20 años de misión. En el camino, lógicamente, muchos religiosos fueron haciendo aportes muy grandes, pero quiero hablar de los hombres, para mí, paradigmáticos. Un segundo hombre que yo creo que produjo una revolución dentro de la pedagogía amigoniana, desde mi pensamiento, no quiere decir que esto sea la realidad y otros hermanos podrán tener otras maneras de pensar, fue el padre Marco Fidel López, que fue un hombre que tuvo ideas y las llevó a la realidad, y que fue un hombre que comenzó a dar respuesta a las situaciones problemáticas de las nuevas generaciones. Él, por ejemplo, tuvo que vivir la experiencia de la irrupción de la droga fuertemente en Colombia en los años 70, 80 y creó el primer programa de comunidad terapéutica que hubo en Colombia. Y no únicamente se quedó ahí, sino que él hizo un movimiento muy grande para el proceso de los procesos de prevención. Y llegó mucho más avanzado a pensar en la atención a religiosos, religiosas, sacerdotes con problemas de adicciones, de alcohol, de drogas u otros tipos de problemáticas personales. Y el padre Marco Fidel no únicamente tuvo la idea y creó el programa, sino que tiene cantidad de libros en donde él ha dejado marcado su pensamiento. Era un gran historiador y como historiador pues también fue capaz de hacer la proyección de la narración como un buen relator, como un buen historiador de lo que se había creado en la congregación. Una tercera persona que yo creo que ha sido paradigmática
en la vida de la congregación desde el punto de vista pedagógico es el padre Fidenciano González. Padre Fidenciano González tuvo dos proyecciones que yo las considero en primer orden. La primera de ellas es de los autores amigonianos. El padre Fidenciano, como una hormiguita, se mete en el archivo general de la congregación, busca los escritos primeros de los religiosos primitivos, aquellos que no tenían una formación académica muy alta, y desde allí el padre Fidenciano comienza a extraer la sustancia, los elementos esenciales de la pedagogía amigoniana. Y su trabajo no ha parado todavía porque hace poco tiempo él le lanzó el último texto, que es del un padre italiano que en este momento se me escapa el nombre. Y la otra gran obra que hizo el padre Fidenciano es el Diccionario de la Pedagogía Amigoniana, el Diccionario Etimológico. Es una obra fantástica. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, yo se lo daba regalo a los profesores y decían que realmente es una obra que pasa cualquier límite. Ha sido una obra maravillosa que recoge todo el pensamiento amigoniano y lo traduce a expresiones, lo traduce a situaciones que nos dan la posibilidad de recrear la pedagogía amigoniana. Aquí en la Curia General, el padre Juan Antonio estaba haciendo una paella. Y entonces yo estaba por esos días aquí, no sé qué razón me trajo aquí, servía todavía como rector en la universidad. Entonces le dije, Juan Antonio, al fin, ¿cuándo es que vas a traducir el libro de Testigos del Amor de Cristo al lenguaje de los académicos? Y entonces él me hizo una propuesta que para mí fue muy generosa y que yo inmediatamente se la acepté. Le dije, mira, si tú quieres que yo escriba eso, yo me tendría que ir a Medellín, olvidándome de todas las otras cosas que tengo, unos mínimo 3 meses. Y le digo yo, ¿cuándo te compro el pasaje? Y bueno, el caso es que se hizo efectivo y efectivamente organizamos una oficina al padre Juan Antonio en la universidad, le montamos todo lo que él nos pidió y Juan Antonio llegó y en 2 meses y medio él mismo se ocupó no únicamente de escribir el libro, sino de cuidar de la primera edición. Pero previo a esto, él había ido ya haciendo una preparación del camino y habíamos hecho una semana entera de formación a todo el personal de la Luis Amigó. En ese tiempo yo me atrevo a decir que eran aproximadamente 400 personas entre los servidores administrativos y los profesores. La universidad pues no tenía todavía las dimensiones que tiene hoy. Creo que tendría unas 6, 7 carreras solamente en esa época y otros tantos posgrados. Y por lo tanto, pues la gente era esta. Entonces, Juan Antonio hizo unas conferencias, que recuerdo que eran conferencias de 1 hora en la mañana y otra hora en la tarde. Luego se hacían unos trabajos de grupo y posteriormente escribió 2 primeros folletos, que fue donde yo creo se acuñó por primera vez la palabra pedagogía amigoniana o la amigonianidad. Estos fueron los 2 primeros elementos que nos posibilitaron tener el libro de Identidad Amigoniana en Acción. Y el libro de Identidad Amigoniana en Acción se convirtió en el texto base para que los estudiantes hicieran lo que nosotros llamamos la cátedra amigoniana en la Universidad Luis Amigó en todas las carreras. Cuando terminamos en la universidad eran 23 carreras. Las 23 carreras tenían un crédito cada semestre, porque la propuesta que nosotros teníamos era que el estudiante egresado de la Luis Amigó sacara, por decir algo, su título como psicólogo o como administrador de empresas, pero que de otro lado tuviera también el título como ser humano a plenitud. Y ser humano a plenitud se lo daba la identidad amigoniana. Creo que esta fue la gran ayuda, el gran aporte, y por eso creo que Juan Antonio es un paradigma dentro de la pedagogía amigoniana, junto con estos otros hombres paradigmáticos que he enunciado anteriormente.